Hoy es 3 de julio del 2013. Vamos a orar. Como Padre, enfrente venimos el trono de gracia a usted para estar orando, dejando todas nuestras cargas. Pedimos que, más que en todo estos momentos que estuve presentando esta confesión, más que nada ahora ser guiada por su Santo Espíritu, porque entramos en esta parte de la confesión donde hay muchas controversias y algunos tienen muchas lagunas y confusiones. Por eso necesitamos la luz de su palabra, que nos esté alumbrando el camino y nos esté dando entendimiento a su Santo Espíritu, nos está abriendo la mente para poder entender. Yo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Cuando predicamos siempre de Cristo o de la cruz de Cristo o cualquier tema que pueda ser importante de la santificación, por ello miro el canal y no 1, 2, 3, pero yo digo voy a predicar escatología, ahí ya empiezan todos a querer ver, a ver qué va, porque todo le interesa mucho esto, y a mí me pone mucho, siempre ya lo sé 2 veces esta introducción, me da mucha lástima porque todo le interesa más esto, y más que cómo Dios lo va a encontrar cuando Cristo venga, ¿no? Pero lo tengo que dar esos temas porque llegamos al capítulo 31 y después vamos a ver el 32, que son las dos partes donde esta parte final de la confesión va a hablar del final de las cosas, que es más conocida como la escatología. No voy a hacer un tema exhaustivo, sino lo que es referente hacia el tema que vamos a tocar nosotros. Igual, tenía pensado más adelante, sí, cuando tenga un poco de tiempo, voy haciendo algunos temas también de escatología, pero más centrado en lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Y de a poquito iré viendo. Pero ahora solamente de estos dos que son de nuestra confesión, que es el estado, vamos a decir, intermedio, o sea, que es el estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Lo vamos a tocar ahora, ¿no? Y es un tema donde trae mucha discusión, incluso ahora en esta época, ¿no? Lo que sucede es que los autores de la confesión, ellos lo presentaban de una forma muy sencilla y no era tan complicado como en la época de nosotros, ¿no? Lo que sucede es que en esa época, no me quiero meter mucho ni enroscar mucho, pero para que puedan entender, aquellos que no están muy relacionados con, vamos a decir, con la reforma, ellos estaban combatiendo, luchando contra otros sistemas de doctrina, vamos a ver la justificación por la fe, y había otras cosas que tenían ellos, ¿no? Cada uno combatía con Lutero con una cosa, Calvino con otra, y bueno, entonces, pero no había tanto como ahora, que ahora vemos que hay sí estas clases, vemos estas diferencias que había, ¿no? En esta parte vamos a ver que no hay tanta diferencia en nuestra confesión con la de Westminster, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que esto en sí, algunas iglesias, sacando una que vamos a decir cuando yo ya entre en la última parte, en la del capítulo 32, creo que por lo menos hay 3 escuelas de escatologías importantes, pero hay una que creo que a mi punto de parecer, que es nueva, que no tendrá más de 200 años, o sea, menos quizá, que esa creo que está muy errada por las cosas que han metido, ¿no? Que ya la vamos a ver, pero ahora no entramos todavía, porque eso vamos a recién ver en el capítulo 32. En sí ahora vamos a ver del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos, ¿no? Y esto lo vamos a dividir, este esquema, vamos a ver el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. Por supuesto voy a ver parte nomás del párrafo 1, porque lo divido, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Por cuestiones de tiempo, el trabajo que tengo que hacer, yo no estoy en tiempo completo, entonces lo hago a medida que hago tiempo, ¿no? El párrafo 1 es el estado intermedio del creyente y el incrédulo. ¿Qué sucede cuando muere con estas personas? ¿El creyente o el incrédulo? ¿Qué sucede? Eso debe ver parte en el día de hoy. Mañana todo debe ver siendo pedacitos, ¿no? El párrafo 2 también lo vamos a ver en estos días siguientes. El estado final del creyente. ¿Qué sucede al final de todo? Porque hay un estado intermedio, es cuando la persona muere. ¿Qué sucede? Tanto el creyente como el incrédulo. Y en el párrafo 2 toca nuestra confesión el estado final del creyente. ¿Cuál es el estado final? ¿Qué sucede? Ya el estado final, el estado eterno. Y el párrafo 3, el estado final comparado.
Eso más o menos lo que iríamos a ver. Ya expliqué que en el día de hoy solamente voy a ver el párrafo 1 un poco nada más. Como siempre, digo con quién me auxilio, de quién vienen, para o sea, parte de este estudio últimamente vengo viendo, o sea, ya en estos últimos vengo mirando, o sea, porque él es un pastor reformado que es Waldo, Samuel Waldo. Pero no todo este estudio que está saliendo grabado, que están escuchando, es de Waldo. O sea que no lo van a encontrar todo en Waldo porque parte está en la confesión de Waldo y parte en lo que tengo yo, que también de la confesión de Londres de 1689, capítulo 31, que es de otro lado. Entonces, no es todo de Waldo, ¿no? Pero en la parte que sí toco algunas partes sí son de él, para que se puedan llegar a entender y no decir que le estamos sacando nada a nadie, ¿no? Que todo es todo, de todo, pero bueno, así hay ciertas personas que quieren que les reconozcan las cosas que se mostramos así, no como un pastor que me acuerdo que era de Maranata y él usó algo y uno dice, ese era mis apuntes. Entonces el pastor de Maranata le dijo, bueno, pensé que era todo eso, lo podíamos usar, hermano, para predicar y expandir y todo, pero si usted quiere, le digo esta que es tuyo. Entonces tratamos de demostrar, si eso es lo que hago, siempre digo, me he estudiado de esta parte de él, pero no todo es de él, ¿está? Ahí está, bueno, vamos a ver entonces, ahí entramos. Párrafo 1. Estado intermedio de creyente e incrédulo. La declaración dice esto. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios, que las dio, las almas de los justos. Siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en su luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Sí, lo vamos a explicar después, un ratito. No olvidemos que la confesión, tenemos que situarlo en la historia, en el momento en que fue escrito, siempre estaban luchando ¿contra qué? Contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. No era por eso, si no van a entender nada de lo que voy a explicar, porque uy, ¿qué está hablando? No entiendo, ya le mete un candado y unas trabas a mi mente porque no entendí nada de lo que va a hablar sobre eso. Esto en sí no es complicado, lo que va a ser complicado cuando yo empiece a hablar en el capítulo 32, que empiezo a hablar lo que es el premilenialismo, el amilenismo, el post, y todo, empieza a hablar todo eso y todo lo que tenga que hablar, eso se va a complicar un poco. Pero esto no es tan difícil de entender. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Bueno, fácil. Si no puede llegar a entender, uno va al cielo y uno al infierno. Está sencillo de entender, solo que ves otras palabras. Bueno, y el problema, vamos a ver que los católicos creían que había un purgatorio. Bueno, eso más o menos, para si no entiende todo lo que voy a hablar. Eso es lo más sencillo que lo puedo llegar a hacer. Vamos a empezar con un poco de todo lo que tengo, ¿no? La Iglesia Católica en sí lo que enseña que hay un purgatorio. No tenemos tiempo de explicar mucho de eso, o sea, yo he venido ya a explicar muchas veces. He venido de allá, de los primeros años de mi vida, nací en esas iglesias católicas, apostólicas, romanas, ¿no? Y se enseñaba que la persona iba a estar ahí, pero nosotros sabemos, o sea, como reformados, que no hay tal purgatorio, ¿no? En el cielo, vamos a contestar algunas preguntas antes de empezar. O sea, ¿qué es el cielo? El cielo tenemos que reconocer que es un lugar que es real y es físico. Y es el lugar donde habita y está el Señor Jesucristo con su cuerpo, o sea, corporal físico. Y están los ángeles y vemos que están las almas de los creyentes. Es ahí. Otra pregunta que debemos responder es si hay tiempo en el cielo, si existe un tiempo. Tenemos que reconocer que sí existe un tiempo. Después lo voy a explicar más bien. Pues, pero es eterno, ya se acabó el tiempo. Yo ya sé todas esas cosas, después lo voy a explicando. Porque vamos a tener que ir a ver donde
vamos a ver que hay un tiempo porque ciertos creyentes querían que Dios le vengara de lo que le habían sido mártires, y entonces Cristo le dice que espere un tiempo hasta que faltaban algunos. Entonces existe un tiempo así para esas almas todavía que están ahí, están esperando, pero para Dios no, Dios es eterno. Entonces hay un tiempo que después lo vamos a hablar bien. ¿Qué están haciendo en sí las almas de los creyentes que están ahí, sean con sus cuerpos que no tienen incorpóreos, no tienen cuerpo? En sí no están tocando un arpa, ni caminando arriba de las nubes, ni nada de eso, ¿no? En sí ellos tienen el descanso eterno, el canal celestial, y ahora sí están descansando ellos. Pueden comunicarse con otros cristianos, estar ahí, después lo vamos a ir explicando bien. Están reinando con Cristo, están contemplando, viendo todas las cosas y están sirviendo, o sea, ellos y están adorando a Dios. Otra de las preguntas que podíamos decir, ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Así viene tu esposa y dice, y ahí viene mi esposa. ¿Y será posible eso? Sí, en el cielo nos vamos a reconocer, o sea, aquellos que estuvimos, o sea, después lo vamos a ver, o sea, porque hay la misma vida, para poder llegar a entenderlo podemos ir a Apocalipsis y sabemos que se reconocían por algunos textos que hay ahí. Entonces sí, se pueden llegar a reconocer las personas, ¿no? Para recordar, o sea, si vamos a poder recordar en el cielo las cosas que hicimos en la tierra, después vamos a tener que ver Apocalipsis 6, 10 y el versículo 11, ¿no? Que se lo dejo de tarea si lo quieren estar viendo, ¿no? Lo que sí no va a haber más relaciones como el esposo y la esposa en el cielo. Eso ya no va a ser, no serán más esposo y esposa, no seremos, o sea, como dijo el Señor Jesucristo, como los ángeles, no se casarán, no ya, eso, ¿no? Pero sí vamos a tener otra relación diferente, ¿no? Después vamos a tocar un poco de lo que es la felicidad de las almas que están en el cielo. Y vamos a ver que son felices. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no han estado en el estado final, en el estado eterno. Ellos están en un estado intermedio todavía. Porque falta el juicio final, todavía falta, y ya lo vamos a explicar. Eso también en el Apocalipsis lo vamos a explicar por qué. Vamos a ver una parte que todavía ellos están esperando la redención de sus cuerpos. Están esperando, fíjate que una parte ellos decían, ay, ¿por qué no nos vengas todavía? Entonces ellos todavía no están felices en el estado completo, ¿no? En el estado final, en el estado eterno. ¿Y cómo son, o sea, atormentados los incrédulos si todavía no tienen cuerpo? O sea, si dice Apocalipsis que recién, después del juicio, después van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces dice, ¿cómo? Dice alguno, pero van al infierno cuando mueren ya de entrada. Ponele tener un pariente y fue al infierno ya. La Biblia dice que no, o sea que después del juicio. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos son atormentados en sí, en sus almas, pero no en estado de cuerpo todavía, porque eso todavía no ha habido juicio, ¿no? Tenía más preguntas para hacer, pero ahora me voy a ir un poco a... Ahora sí me voy a auxiliar un poco del otro pastor, o sea, sí, lo van a encontrar en esto, en la exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1683 del pastor Samuel Waldron, el pastor reformado, que ahora sí me voy un poco a lo que él tiene, o sea, escrito, ¿no? Que me he auxiliado porque creo que es bastante sólido, los comentarios que él tiene, siempre es un pastor muy bien reconocido, ¿no? Creo que dentro dentro de nosotros los reformados, ¿no? Por supuesto voy a tocar algunas cosas porque si no voy a terminar más, ¿no? Él empieza en una parte del estado intermedio, en el párrafo 1, en el que yo ya estuve viendo recién, que hice una pequeña introducción. Él dice así, cuando él explica, abuelo de pájaro, voy hablando lo que él está explicando, ¿no? Cuando él está hablando de la terminología, o él quiere expresar la terminología del estado intermedio, el pastor dice, el estado intermedio quiere decir el periodo, o sea, está explicando qué es el estado intermedio. Es el periodo entre la muerte y la resurrección. Es decir, cuando una persona muere, esa persona entra en el estado intermedio y se queda o permanece allí hasta el día de la resurrección. Ese es el estado intermedio, para que se pueda llegar a entender. Vendría a ser el estado donde está el periodo donde han muerto
y está esperando, o sea, la resurrección, vamos a decir, del cuerpo corporal de la persona, porque en sí el alma ha salido, pero la persona, ¿dónde permanece mientras? Si salió, murió, ¿qué pasó con esa persona? Ese es para que puedan entender el estado intermedio, que hay un lapso esperando hasta cuando Cristo venga, y cuando Cristo venga dice que recién, ahí no me acuerdo si en Juan 5, 28, 29, por ahí está, no me acuerdo bien, que salen los cuerpos, tanto justo para la resurrección. El capítulo 25 también me parece de Mateo, pues no lo tengo anotado acá. Pero ahí recién son resucitados, vamos a decir, los cuerpos de las personas, pero mientras, ¿qué pasa con el alma? Entonces, ese es lo que estamos viendo, se le llama estado intermedio, el lugar donde van a estar. ¿Mm? Estamos hablando ahora de qué sucede de las personas, no estoy haciendo todavía ninguna distinción entre los justos y los impíos. Estoy explicando qué sucede con un alma. No dije todavía si es justo o no es justo. O sea, si, vamos a decir, si no está en Cristo Jesús, todavía no hice esa diferencia. Pero ¿qué sucede? Entonces, esas personas tienen que ir a un lugar. No es que se murió y se acabó todo. Ya está, y no pasa nada. No sucede eso, ¿no? Van a un lugar. Y la Biblia enseña que hay un lugar y hay dos lugares donde la persona puede ir. ¿Mm? La Biblia también enseña la distinción entre el cuerpo y el alma. ¿Mm? O sea, el cuerpo, sabemos que el cuerpo va a volver, o sea, ¿de dónde fue tomado? ¿Dónde fue tomado? Del polvo, de la tierra. Entonces, el cuerpo, o sea, nuestro, vamos a decir, el templo, no sé cómo decirle, para que si no son cristianos no van a entender, digo templo, el cuerpo carnal donde estamos nosotros, esto que estamos acá, va a volver, o sea, se queda quieto, muere, pero el alma va a salir y va a volver, o sea, en sí a Dios. Entonces tenemos que entender que son dos entidades diferentes, y por lo tanto, o sea, el cuerpo no puede entrar al cielo porque no heredará la carne, o sea, que es corrupta, porque este cuerpo sí no tenemos un cuerpo glorificado todavía, entonces se tiene que quedar acá, entonces, la misma Biblia, pueden buscar por cualquier parte, está llena de versículos donde vemos que el cuerpo tiene que morir, se va a entrar en un proceso de descomposición, de putrefacción, van a comer los gusanos, aunque cueste creer, el cuerpo nuestro va a ser comido, va a volver, no, un ataúd, o sea, un cementerio, y ahí va a quedar. Las únicas personas que no vieron eso, o sea, en sus cuerpos fueron dos, o sea, en sí que sin contar a nuestro amado Señor Jesucristo, pero en sí fueron Enoc y Elías, esos fueron los únicos, o sea, que no ocurrió, pero después debemos saber que por medio de la maldición o la desobediencia de Adán, en Génesis 2:17, en Romanos 5:12, que dice por lo tanto por la transgresión de uno, o sea, por el pecado, entonces ¿qué sucede? Por el mismo pecado es que debemos reconocer, o sea, que el cuerpo muere, o sea, el cuerpo en sí se muere, o sea, el cuerpo deja de latir el corazón y muere, ¿no? O sea, debemos entender eso. Bueno, estamos haciendo una diferencia entre ahora el cuerpo. Ahora vamos a ver el alma. Ya vimos la distinción del cuerpo. El cuerpo se queda en este lugar. Ahora vamos a hablar un poquito por arriba de lo que es el alma, que es lo que enseña la confesión. Las almas en sí no mueren ni tampoco duermen. Debemos entender esto porque hay muchas, no sé si decir, denominaciones, sectas, no sé, hay gente, vamos a decir maestros, o falsos maestros, no quiero atacar a nadie, pero es necesario que enseñe todo el consejo de Dios. Dicen que mueren, o capaz que no lo entienden bien, otros dicen que duermen. El testigo, si vos te han entregado un tratado alguna vez, es como una revistita, algo así, que ellos tienen folletitos de ellos, grandes, son como una hojita, no es el tratadito como si una hojita grande, y yo le dije, una vez me dio uno, y yo te lo doy, yo dije, bueno, está bien, ok, digo, hagamos esto, le digo, porque el testigo no puede mentir, le digo, ¿no? Sí, bueno, yo te doy vos me das la hojita, pero yo la respondo, pero vos como testigo, como decís que no podés mentir, ¿no? Sí, bueno, vos te comprometés a venir a buscar esta hojita, le digo, y yo te la contesto.
y vos mirá lo que pongo ahí, fíjate. Y yo la contesté, y en una de esas partes, por supuesto, no era. Y aparecía que cuando se muere, la persona, ellos creen en la aniquilación, que Dios no es malo, que Dios no va a castigar a la persona, y creen que cuando la persona se muere, es así. Y como que su mente quedó en estado de coma y como no tiene noción de nada, su mente no tiene, te morís y como que tu mente no, viste, como que te dormiste y que no la mente. Y la Biblia no enseña perdón, no enseña eso. Ella enseña que te moriste y ya, y si el alma dejó no tiene más noción con la realidad ni nada de eso. Y la Biblia enseña que sí, que el alma sigue teniendo, o sea, después lo podemos ver la misma para que no se compliquen mucho, o sea, en Apocalipsis. Fíjate, no sé si me espera un segundo. Apocalipsis, para que digan que no sabe Daniel por ahí está mintiendo, que yo me acordaré de las cosas después que salgo de este cuerpo, tengo miedo, a ver qué pasa, si yo... Pero en Apocalipsis, mira, vamos a hacer esto, vamos a ir a Apocalipsis 6, vamos a hacer una sesión de tiempo, Apocalipsis 6, 10 y 11, y es así. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. ¿Ve? Fíjate que ellos después de muertos, ¿qué hacen? Hablan, los muertos, fíjate. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Está haciendo una diferencia entre el cielo y la tierra. Y vemos que estas almas de estas personas pueden hablar, solo que no tienen un cuerpo. Te morís y vos seguís existiendo si estás en Cristo Jesús. No debemos tener miedo a los cristianos, si no vamos a tener un cuerpo como el que estamos ahora, vamos a decir como para entender como lo que el estado de o sea, como estás pensando, tu estado, el alma, el espíritu tuyo, que es lo mismo, va a la presencia, pero todavía seguís, incluso recordás, vemos, ¿por qué? Porque te dice, ¿por qué no nos venga nuestras almas, nuestra sangre? Eso que decís, si vos le haces una pregunta a ese texto, o te compenetrar lo que está diciendo ahí, el hermano que ha muerto, que está hablando ahí, se está recordando que murió. ¿Se puede entender? Entonces la persona puede recordar las cosas que hicimos en la tierra. Él recuerda que fue muerto como un mártir. Está hablando de un mártir ahí, por si no saben. Uno que murió por Cristo. Y eso es lo que sucede. Que él tampoco, fíjate, no quiero hacer mucho, no me quiero penetrar adentro de ese texto porque no terminamos más. Le podía hacer preguntas, pero fíjate que todavía la persona no está, vamos a decir, todavía en un estado totalmente, porque la persona todavía quiere ser vengada, está buscando venganza. Entonces todavía no está completa todavía, porque solo en estado, o sea, eterno completamente va a estar, ¿no? Porque la persona, si tuviera estar bien, no estaría buscando todavía ser vengada, ¿no? Entonces está en estado intermedio, todavía está en estado eterno y precisamos completamente ya, ¿no? Felices. Bueno, espero que se puedan entender lo que estoy tratando de decir. Entonces no existe vamos a decir, ni que se están durmiendo, que no tienen noción de nada, ni que tienen un coma, vamos a decir, mental, espiritual, y cuando venga Cristo, pum, como se despierta el espíritu, entonces recién, no, ellos siguen teniendo conciencia, ves a la palabra, siguen teniendo conciencia de las cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería que quedara bastante claro, ¿no? Cuando quería aclarar algo, parece tonto, pero me gustaría aclararlo. Cuando dice inmortal, no es que nosotros somos como Dios, ¿no? Porque por ahí he escuchado otros lugares, incluso que dice que te transformamos en un pequeño Dios. No somos inmortales. No es que somos como Dios al ser inmortales, que quede claro, ¿no? O sea, porque he escuchado en otros lados que dicen así, que se transforman en Dios, ¿no? Son dioses, ¿no? Entonces cuando el alma en sí muere, vuelve a su creador. Vamos a dar algunos textos para esto, las bases bíblicas que me había olvidado, que hago siempre. En 2 de Corintios 5, del versículo 6 al 8 dice así, dice nuestro amado apóstol Pablo, dice así: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos
no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No me acuerdo si en Filipenses 1:21, algo así, dice, para mí el morir es ganancia, ¿no? Algo así. Él sabía que si moría, ¿qué sucede? ¿Eh? Y mismo Pedro, si buscas las cartas de Pedro, también, no me acuerdo en qué parte Pedro dice que el Señor ya le había dicho que él tenía que dejar ese tabernáculo ya para ir, ¿no? Entonces, podemos sacar muchos textos, el Esteban cuando está muriendo, que se abre el cielo y lo ve el Señor, sabía que iba allá, y le decía, ay, la fe, podíamos tener un montón de textos, yo saqué, tenemos este y el de Lucas 16, 22, 23, y se aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y el Lázaro en su seno. ¿Eh? Ahí vemos, ¿no? No es que quiere decir que el rico va al infierno y el pobre, porque sea pobre, va al cielo, ¿no? Si no ha sido justificado por Cristo, están perdidos ambos, tanto rico por pobre. Está mostrando solamente una diferencia, o sea, ¿no? O sea, esta persona queda rica, pecadora, avara, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que hay un lugar, el seno de Abraham, después ya lo explicamos muchas veces, ¿no? Debemos entender, después lo vamos a explicar bien, o sea, lo que ellos podían entenderlo bien, quizás nosotros no podemos saber una diferencia entre eso, pero en sí es una forma de mostrar lo que es el cielo, ¿no? Ya lo expliqué un poco, pues lo voy a decir un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué resulta en la muerte? ¿Por qué morimos nosotros? ¿Por qué está la muerte física en sí para poder entender? Porque no del alma, debemos aclarar bien esto. Esto solamente es por una consecuencia penal y es por causa del pecado, por causa del pecado que entró, es que sucede esto, ¿no? Que sucede la muerte física y es separado, ¿no? El alma del cuerpo, ¿no? O sea, es a causa del pecado. Eso es lo que nos enseña las escrituras. Más adelante veremos donde, ahora le toca por arriba nomás, donde solamente aquellos que están en Cristo Jesús, el aguijón de la muerte ha sido quitado, o sea, para ellos, o sea, sí, todos vamos a tener que morir, por más que sea cristiano o no sea cristiano, la muerte la vas a ver igual, a menos que venga Cristo, ¿no? Es como, a ver cómo puedo decirlo. ¿Te acuerdas cuando estamos viendo el progreso del peregrino? ¿Mm? Y ellos tenían que entrar al cielo, una parte, y estaban con los ángeles y veían el río, ¿te acordás? Y dice, no hay otro camino para pasar, decía Peregrino, iba con esperanza caminando, la última vez cuando terminamos de ver el progreso, y decía, dice, no, tenía miedo, Cristiano, y Esperanza le daba esperanza, ¿no? Y cuántas cosas hemos pasado, peleamos con Napoleón, y decía, esa era la muerte, tenían que pasar ¿te acordás? Cuando pasen por las aguas, porque mucha agua yo estaré contigo, se acordaban y se daban esperanza, y te acordás que ellos, salen y dicen, ¡ay, salimos flotando! Dice, y entran así al lugar, y ¿qué había pasado? ¿Te acuerdas cuando expliqué? Se habían quedado el cuerpo ellos te que podían flotar más rápido, que el cuerpo había quedado, habían muerto ahogado, pero murió. Tienes que pasar, o yo en el proceso de peregrino expliqué, o Cristo viene, pero tenés dos para entrar al cielo, si sos cristiano, o vas a morir, o Cristo viene, y a la misma vez, ahí dice Pablo que en algunos que no verán la muerte, pero si no, tenés que sí o sí pasar por eso. Cuando estaba en el mundo, hace tiempo, cuando no era cristiano, me acuerdo que se hacían muchas bromas sobre esto. A mí no me parece gracioso, pero algunos si lo escucha, en esa época, cuando yo era mundano, me acuerdo que me reía, ¿no? Yo decía, y me burlaba, o sea, esas cosas, ¿no? O sea, y se contaban chistes, incluso me acuerdo, no estoy contando chistes para que se divierta nadie, pero sí me pareció bueno traerlo, que se hacían chistes de que iba un hombre hacia un lugar, hacia el cielo, hacia el infierno, y en un momento se vio una chica con una cerveza y hacía así, y lo llamaba. Entonces dice, se metió y dice, este es el infierno, así, quiero ir. Y se fue para allá y entró. Y cuando fue ahí vio que el lago del tormento y todo, y quiero irme, no. Y dice, ¿cómo? Si ahí apareció una chica vestida así de esa forma, y con los... Por supuesto, en esa época la contaba diferente, ¿no? Y con el líquido ese, la cerveza, y
Dice, eso, y entonces le dijo el enemigo, le dice, ah, dice, esa es la publicidad que tengo yo. Y es así, Satanás tiene publicidad, tiene las mujeres, tiene las bebidas, los juegos, adulterio, codicias, fama, riquezas, títulos, todas esas cosas que podés tener en este mundo. Y lamentablemente al final, cuando tengas que ir, o sea, vas a ir al infierno, ¿no? La paga, o sea, el pecado va a ser ese, o sea, la muerte, o sea, van a ir allá, ¿no? Y lamentablemente no es un juego esto, lo que estamos viendo. Creo que es para que lo tomemos conciencia, porque la Biblia habla también del infierno. Cristo habló más también del infierno. Creo que uno de los que más habló fue el Señor Jesucristo, del infierno, ¿no? Lamentablemente, hoy vos lo escuchás, muchos en el mundo y hacen una broma. ¿Dónde estamos? Vamos a estar con los amigos y las chicas, vamos a tomar. Y ellos creen que eso es el infierno. Es una diversión. Donde, sí, me voy a encontrar con vos, Cacho, voy a encontrar con vos, Cholo, sí, me lo vamos a encontrar, sí, nos vamos allá. Y ellos creen como que es algo como, no sé, que van a estar todos juntos. Y no, la Biblia no está enseñando eso. Entonces debemos tomarlo en lo que dice las Escrituras en serio, ¿no? Más nosotros que tenemos luz y somos cristianos, ¿no? Y advertir también a las personas de esto. Lamentablemente no se predica, Jesús te ama y todo eso, y no, nunca se muestra el infierno, acepta Cristo en tu corazón y todas esas cosas que se enseñan, y no dan vida de nadie. Ahí vemos gente que por ahí anda así porque no se le presentó el verdadero evangelio, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer algo rápido, o sea, en la distinción entre lo justo y lo malvado en el estado intermedio, y acá voy a frenar. Y mañana, si hago tiempo, voy a hacer algo que no es mío, que está bien, sí, me voy a frenar en lo que hace este pastor Waldron, porque es también de él esta parte, que él hace, de verdad tampoco sé si es de él o no, yo, en fin, él lo saca del muestro que es de él, a mí me pareció bastante bíblico, y él lo llama en una parte un catecismo sobre el estado intermedio de los creyentes. Un par de preguntas, como la confesión de Westminster, así, el catecismo menor de Westminster que tiene, él hace algo así. Pero eso es el día de mañana. El día de ahora, para ir cerrando, voy a ver la condición de los justos. O sea, primero vamos a ver la distinción entre los justos y los malvados en el estado intermedio. Y lo primero que ves es la condición de lo justo. Entonces, ¿qué distinción hay? Porque ya mostré de entrada que solamente dije que el alma cuando sale va a un estado intermedio, va a esperar, pero ahora tenemos que ver cuál es la distinción. O sea, porque si no está en Cristo uno va a un lado, y si el otro no está, vamos a decir, no es cristiano, no ha sido regenerado, no tiene vida eterna, ese hombre va a ir a otro lugar. Y hay otra afirmación, que esa nosotros no la creemos porque no es bíblica, pero sí la van a escuchar, que se llama purgatorio, que eso en sí no es bíblico, ¿no? Lamentablemente, aquellos que conocen un poco de la historia de la Reforma, incluso Calvino se enojó con esto y vino un poco de las 95 tesis de Calvino, que estudiaron un poco, que decía que como tan pronto que suene la moneda, no me acuerdo bien, tenía como una rima el que hacía el hombre, que suene, porque querían construir la catedral para el catedral que tiene ahí, el Papa había mandado, bueno, ya saben todo eso, ¿no? Para que construir, no sé si era la Basílica San Pedro, tenía un nombre. Bueno, el asunto es que apenas caiga la moneda, el alma, pum, saltando va, decía algo así, sale del purgatorio. Y esto lo puso re loco a Calvino, lo agarró, pum, y lo agarró y pum, clavó las 95 tesis. Y ahí vino todo. En sí, antes de Calvino había otros reformadores, o sea, estaba Hus y otros más que murieron. Entonces, Calvino y todo eso son más vistos, vamos a decir, pero sí hubieron otros más, pero no estoy para estar hablando de eso. Pero para que puedan entender un poco lo que había de eso y lo que se sigue todavía hablando, ¿no? De esto de del purgatorio. No es bíblico esto, la Biblia nunca habla de esto, de un purgatorio. Vamos a entrar entonces a la confesión de la condición de los justos. Vamos a decir, porque la confesión dice, espera un momento, a ver, la confesión dice, los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte, ven la corrupción, pero sus almas ni que muere ni duerme, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios, que las dio,
las almas de los justos siendo entonces hecha perfecta en sociedad. Entonces dice, de esa parte, dice siendo entonces, de ahí estamos para ahora, estamos todavía en el capítulo 1, del párrafo 1 de la confesión. Entonces dice, cuando dice entonces, son hechas perfectas en santidad y son recibidas en el paraíso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta confesión? Nosotros que creemos nosotros, o sea, basadas en las escrituras, por supuesto, ¿no? Que no existe un purgatorio, ¿no? Nuestros hermanos o pastores en esta época, cuando estaban, sabemos porque es la reforma, ¿no? Vamos a ver que se divide, no compartimos esto lo que dicen, ¿no?, los católicos apostólicos romanos de la católica. Entonces, la confesión nuestra nos enseña que automáticamente, no es que vas a un lugar, un purgatorio, tenés que purgar de ahí a los pecados y bueno, después salís. No, vas, de la condición de los justos son que somos hechos perfectos en la santidad y son recibidos ¿dónde? En el paraíso. Entonces no hay, enseña la confesión, un lugar, vamos a decir, de purgatorio. ¿Sí? La escritura no reconoce en ningún lado la palabra de Dios que haya un purgatorio. Las personas en sí, cuando habla de la santidad, o sea, perfecta santidad, en sí vuelve a su condición moral y ética, está hablando sobre eso, que vuelve de nuevo a su condición impecable, como era al principio. No vamos a hacer como ahora que pecamos y nosotros pedimos perdón. La persona cuando al morir automáticamente esa persona vuelve hacia la condición de nuevo como fue al principio, como era del principio, como fue creado, ¿no? Condición moral impecable y éticamente. Es eso que dice en santidad. No es que va a tener una coronita arriba y está así tipo un santo, y no. Está hablando del sentido de eso, de la ética moral, condición moral y ética. ¿Dónde, con quién van a estar? Ya lo vimos, van a estar con otros santos, con otros hermanos, y van a compartir, y ahí vamos a estar juntamente con el Señor Jesucristo, ¿no? Como dice Juan, me parece que primero Juan 3:2, por ahí me parece que dice que vamos a verle cara a cara en ese momento. Estamos viendo cómo en lugar de la condición de los cristianos. Y el privilegio que vamos a tener en esa condición es que ahí recién vamos a poder ver a Dios. Ahora no, pues la escritura dice, no, mentira, si dice Dios se me apareció, se me sentó, dijo Cristo en la cama, tal cosa. Mentira, porque dice, aquel que ve, el Señor dice, no, como decís, ay, estoy pobre de mí, estoy muerto. Pero no, porque no hay quien pueda ver, ¿no?, el resplandor de su gloria, nos mataría. Pero en ese momento, sí, ¿no? Vamos a poder verlo porque la persona va a estar en su condición bien, o sea, condición moral, impecable y éticamente. Entonces vamos a ver, ¿no? Eso. Porque Dios no habita con las tinieblas. Es por eso. A pesar de eso, debemos reconocer que todavía en la condición esa, las personas no han sido, vamos a decir, perfectamente o completamente todavía en su condición, falta algo, todavía está incompleta y sabemos que que la persona está esperando algo. Y en sí ya lo vimos en Apocalipsis 6:10, no sé, que ellos estaban reclamando, ¿no? Ellos quieren, o sea, lo que en sí no tienen es, están esperando, mejor dicho, es la redención de sus cuerpos. Y eso es lo que en ese momento ellos están ahora, nosotros no. O sea, nosotros estamos en un cuerpo, pero este cuerpo todavía está sujeto. Tenemos que luchar en el espíritu, o sea, en el espíritu combate, Gálatas 5:17, si no me equivoco el texto, que la carne se opone al espíritu y combaten entre sí. No es que la vieja naturaleza, mentira, la vieja naturaleza que dice, no, tiene dos naturalezas, la que me alimentás más, eso es mentira, porque Romanos 6, sino que me lo muestren con las escrituras, Romanos 6 dice que la vieja naturaleza fue muerta, ya el viejo Daniel se murió, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, no soy un bipolar que me transforma, así como siempre digo, no, ya murió. ¿Qué sucede? ¿Por qué tengo estas luchas entonces? Es por la carne, ¿no? Los teólogos dicen remanente de pecado. Pero que es la carne que se levanta queriendo combatir, ya no tiene mal al otro esclavo, al otro Daniel,
y ahora busca apropiarse, hay una lucha. Pero ¿qué sucede? Pero ellos que están en el cielo, no tienen un cuerpo todavía, tienen un cuerpo incorpóreo, o sea, no tienen un cuerpo, pero están en espíritu, en sus almas, y están esperando tener su cuerpo, ¿no? O sea, de nuevo. Espero que se pueda entender un poquito esta introducción bastante larga, y se hizo un poquito, nomás casi la mitad del párrafo 1. Mañana voy a seguir con este pequeño catecismo sobre el estado intermedio de los creyentes. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver, a usted le ha placido mostrarnos qué sucede con las almas de los cristianos, también vamos a ver qué sucede con las almas de los impíos, y que podamos estar creciendo en conocimiento, en sabiduría, para que no seamos engañados por todo viento de doctrina, que vemos que por ahí que andan en las calles el testigo y anda diciendo que las almas, usted es un Dios malo que no va a castigar, y dicen que es amor, otros dicen que las personas, el alma no tiene conciencia, que nosotros podamos tener bien en claro en esta iglesia qué es lo que usted nos enseña, qué es lo que usted nos ha revelado en su santa palabra, que podamos tener este conocimiento, estar creciendo y podemos estar siguiendo, adoctrinando a otras personas, disciplinando a otras personas. Le agradecemos por esta iglesia y le pedimos por esta ciudad, Padre. Me pido por todos aquellos que han seguido todo este tiempo, esta confesión, que llegamos varios meses. Le pido que yo también pueda seguir estar creciendo. Le pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos de esta iglesia bautista de Mar del Plata. Amén.